Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hora. Damos a Dios toda la gloria y toda la honra que nos permite una vez más poder estar en este lugar para continuar con este proceso que estamos viviendo en medio de esta cuarentena, pero seguir conociendo y estudiando la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a estar orando y de esta manera le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos regala y que podamos aprender en esta noche. Padre bueno y maravilloso Dios, te agradecemos, te honramos, te damos gloria y honra a ti, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Te pedimos, Padre Santo, que en esta hora que vamos a iniciar este estudio del día de hoy, Señor, podamos ser edificados, bendecidos. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, danos el alimento necesario, Dios, para nuestra alma. Y síguenos guiando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por cada vida, cada hermano, cada familia que se conecte en esta hora, cada amigo. Comparta allí el link, Señor, cada uno pueda aprender y pueda crecer. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones una vez más a todos los amigos, las personas que están allí. Dios les bendiga. Y vamos a comenzar en esta noche un tema, creo que será una primera parte. Pero vamos a estudiar un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con el título que está allí, que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Por qué es importante conocer un poquito de esto? Bien, vamos a mirar. Entonces vamos a iniciar en esta hora tomando la escritura. Vamos a tomar la escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vaya allí, comparta la Biblia, tome la Biblia. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Bueno es Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. Versículo 3. Bien, voy a leer desde el versículo 1 para que entremos un poquito en contexto. ¿Ok? Dice entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Voy a comenzar allí. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a dejar hasta allí. Lo que nos cuenta aquí la escritura es que Pablo está hablando acerca de que el Señor vendrá, que habrá un momento y un tiempo en que el Señor vendrá. Pero dice que no se dejen mover porque es que el Señor no vendrá sin que primero suceda algo, ¿verdad? ¿Qué debe suceder primero antes de que el Señor venga? Aquí lo propone. Dice, no se deje mover, no se deje engañar, porque el Señor no vendrá hasta que primero suceda lo siguiente. Y dice, venga la apostasía, y luego de esto se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. Entonces, está hablando de la venida del Señor, pero también está hablando de la venida del anticristo, y dice entonces que antes de que venga el Señor, primero tiene que surgir la apostasía, y luego tiene que surgir el anticristo, y luego sí entonces la venida del Señor. Entonces lo entendemos. ¿Por qué es importante conocer un poco de este tema? Bueno, porque digamos que apostasía, pudiéramos decir que siempre ha habido, digámoslo de esta manera, siempre ha habido, algo de apostasía siempre ha habido, pero en estas últimas décadas de la iglesia se ha acrecentado, se ha multiplicado, yo pudiera decir, se ha desbordado de una manera vertiginosa, y ese crecimiento tan vasto, pues nos hace entender precisamente que entonces lo que tiene que venir después de esto es que se manifieste el hijo de perdición, ¿cierto? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. Entonces estamos como en esa época, en ese tiempo, entre la apostasía y entre la venida o la manifestación del espíritu, desde el espíritu del anticristo o el anticristo, que es precisamente ese hijo de perdición. Entonces, por eso es importante este tema, conocer un poquito qué está pasando en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? La iglesia en general sobre la tierra. ¿Qué está sucediendo en el ámbito de iglesia? ¿Qué está pasando en el ámbito de iglesia, en lo que tiene que ver con iglesia?
¿Qué está sucediendo? O sea, ¿hacia dónde se están moviendo las aguas? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a mirar un poco a través de la palabra del Señor. Por eso es importante conocer un poco acerca de este tema de qué es la apostasía. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué es la apostasía? Bien. Dice que apostasía viene del término del latín apostasía, a su vez del griego antiguo apo, una palabra compuesta apo, que significa fuera, ¿cierto? Apo, que significa fuera, y estasis, que significa colocarse. En otras palabras, el término apostasía como tal significa salida, revuelta o rebelión o ponerse fuera de, colocarse fuera de. Eso es lo que significa apostasía o apostatar. Colocarse fuera de, colocarse en una posición fuera. Vamos a entender un poco más. Ha sido descrito como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. Esto nos hace entender que la apostasía obligatoriamente tiene que ver con el tema de creyentes. Escúcheme eso. Tiene que ver con el tema de creyentes, porque usted no puede apostatar, ponerse fuera de o apartarse de si nunca ha estado adentro. ¿Ya? Si usted nunca ha estado adentro, en el caso de lo que estamos hablando de la fe cristiana, si usted nunca ha estado dentro de la fe cristiana, ¿usted cómo se puede poner fuera de la fe cristiana si no ha estado adentro? ¿Cómo puede regresarse, devolverse de la fe cristiana o ponerse en una condición de rebeldía ante la fe cristiana si usted nunca ha estado en la fe cristiana? Entonces, no puede apostatar. Entonces, la cuestión es que aquí la apostasía obligatoriamente toca, atañe o tiene que ver con los que han profesado la fe, con los que han creído, con los que han estado. Tiene que ver con ellos. Bien. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. Pudiéramos decirlo nosotros en un término tal vez un poco más eclesial, pudiéramos decirlo volverse atrás. Pudiera ser así. Pero una cosa es volverse atrás y otra cosa es volverse atrás pero volverse en contra. Ya, son dos cosas distintas. Usted puede volverse atrás, pero también puede volverse atrás en contra. Entonces la apostasía prácticamente encierra no solamente el hecho de volverse atrás, que sería apostatar, o sea, una vez ser y ya no soy, sino también la actitud de revuelta, de venir en contra de. Eso más o menos es lo que enfoca el término apostasía. Entonces, las formas de la apostasía. Hay dos tipos principales. Uno, alejándose de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia, las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Entonces, la primera forma de apostasía tiene que ver con alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia, ¿ya? Apartarse de lo que la Biblia enseña, las posturas bíblicas, y volverse a las enseñanzas heréticas que proclaman ser, o sea, aparte de que son heréticas, proclaman ser la doctrina cristiana real, la verdadera. O sea, esta sí es. Esa es como la postura. ¿Qué quiero decir en esto? Estamos viviendo unas épocas, estamos viviendo unos tiempos en que pudiéramos decir que se vive una ola de cristianismo sin Cristo. Pudiéramos decir que está viviendo una ola de vida cristiana sin Biblia. ¿Ya? Hubo una época en que a los cristianos incluso se les llamaba los del libro, ¿ya? Porque todos cargaban su Biblia, entonces le llamaban los del libro, un solo libro, los del libro. Pero hoy en día es interesante, bueno, pudiéramos hacer una evaluación. Si hiciéramos un test en las iglesias de cuántos cristianos asisten y cuántos tienen la Biblia. Ese sería un test interesante. ¿Cuántos cristianos asisten y cuántos tienen la Biblia? ¿Cuántos vienen al culto y cuántos traen la Biblia? Bien, nos asombraríamos tal vez de saber que a veces hay creyentes que ni siquiera cargan la Biblia, no tienen la Biblia, no leen la Biblia, por ahí la dejé. Entonces, se está viviendo una época en que la gente no le apasiona estudiar la palabra. Es muy poco el que le apasiona estudiar la palabra, es muy poco el que le gusta la escritura. De hecho, usted puede como pastor decir, hermanos,
vamos a tener 2 cultos esta semana. El primer culto que vamos a tener esta semana va a ser sobre estudio bíblico. Y usted hace una lista de cuántos vinieron, asistieron. Y dice, y el segundo culto que vamos a hacer al otro día es un culto de unción, poder, avivamiento, ministración y hacer una lista de cuántos vienen. Soy muy seguro, lo digo desde la experiencia, no que me han contado, lo digo desde la experiencia, soy muy seguro que en el culto de estudio bíblico vienen muy pocos. Y estoy seguro que en el culto de avivamiento, poder, fuego, unción y ministración no caben. Se llena la iglesia. Esto deja notar que muchas veces somos creyentes un tanto vacíos. El apóstol Pablo usa un término exhortando y dice, habla acerca de los cristianos, los creyentes, dice los sensuales, que no tienen el espíritu. Cuando habla de los sensuales está hablando de aquellos que su vida de fe tiene que ver con sus sentidos, ¿ya? Entonces ellos dicen, no, mira que yo no sentí ir al culto, no sentí ayunar, no sentí leer la Biblia, no sentí, no, mira que yo no sentí, yo cuando siento vengo, pero no sentí. O sea, viven por los sentidos, los sensuales. Yo creo que la vida cristiana no se trata de los sentidos, se trata de un caminar día a día, de un conocer, de un crecer, de un desarrollarse, y no solamente de un sentir. Es que no sentí. No, es que no sentí, no, es que yo sé que hay culto y tengo el tiempo y tengo todo lo necesario para estar en el culto. ¿Cómo no voy a ir al culto? ¿Cómo no voy a estar en el culto? ¿Cómo no voy a participar? ¿Cómo no voy a disfrutar de la palabra, de los cánticos, de la comunión con los hermanos? ¿Cómo no voy a estar? Entonces, se trata de eso. Entonces aquí dice que un tipo principal de apostasía es alejarse de las doctrinas claves, cambiándolas por otras cosas. El apóstol Pablo también habla un poco acerca de eso, y hay que tener cuidado con no volverse a las fábulas. Y dice incluso acerca de eso, no volverse a las fábulas, a mitos, cosas así. Y lastimosamente hoy en día, algunas cosas que se enseñan o que se vivencian dentro de la iglesia del Señor, usted pregunta y dice, pero esto ¿dónde tiene fundamento bíblico? No, pero es que es bonito. No tiene fundamento, pero es que es bonito. Pero ¿cómo no tiene fundamento si es que la vida del cristiano se rige por la palabra de Dios? Entonces, ¿para qué no la dejaron? Para eso es, para que sea nuestro mapa, nuestra guía, nuestra ruta. Pero que porque es bonito, no, eso no se trata de si es bonito, se trata de si esto tiene que ver con la escritura, realmente tiene un fundamento o sencillamente es una idea que surgió. Siempre digo esto, hay oleadas de modas que llegan a la iglesia, algunas pasan, otras llegan y se quedan. Pero la vida cristiana no se trata de modas, no se trata de que llegó una nueva oleada, la nueva ola, no, se trata sencillamente de qué enseña la palabra de Dios y eso es lo que vamos a caminar porque es lo que enseña la palabra de Dios. Pues bien, una manera de apostatar es cambiar las doctrinas claves de la escritura por enseñanzas heréticas y proclaman ser la doctrina real. Otra manera es una renuncia completa a la fe cristiana, que resulta en un abandono completo de Cristo, es decir, darle la espalda al Señor, apartarse y en muchas ocasiones incluso lanzarse en contra de la doctrina bíblica o lanzarse en contra de la fe cristiana o lanzarse en contra del Señor. Una cosa es que usted encuentre una persona que diga, no, yo asistía a la iglesia pero pues me retiré, ya no asisto, llevo años que no asisto, esa es una cosa. Y otra cosa es decir, a mí no me hable de eso, yo estoy cansado de eso, a mí no me digan nada, yo no quiero saber nada de eso, eso no es más sino no sé qué tal, y los pastores son no sé qué más, y eso es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es diferente. Entonces, están las dos posturas allí. Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera abierta y fácilmente detectable. Esto quiere decir que la apostasía no es así. Hoy se acostó y mañana se levantó siendo apóstata. No. Dice que es algo que se va disfrazando y poco a poco. Podemos mirar, por ejemplo, Judas. La epístola de Judas antes de Apocalipsis. Judas, versículo 4. Judas. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, eso habla de disfrazados, de con mucho cuidado de no ser detectados. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo. Entonces aquí está proponiendo que la apostasía no es algo que sencillamente de hoy a mañana, pum, surgió. Ya, o sea, usted se acostó siendo un buen creyente y se levantó y es un apóstata. No. Dice que esto es un proceso paulatino. Y la manera de que sea un proceso paulatino es porque tienen que ir entrando herejías encubiertas, poco a poco, verdades a medias, y van entrando y se van aceptando y van tomando. Y de esa manera entonces, cuando usted se da cuenta, está en total apostasía. No propiamente tiene que ver con que, por decirlo de esta manera, la gente ya no se reúne, escúcheme. No tiene que ver con que propiamente la gente ya no se reúne. Tiene también que ver con el hecho de que la gente se reúne, pero ya no se reúne a lo que uno se reunía. ¿Verdad? Aquí nos dice Judas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Uno pudiera decir, si niegan a Dios, quiere decir que entonces la iglesia se acabó, porque todos se fueron y ya no hay culto, ya, la iglesia se acabó. Pero no es lo que dice acá, porque dice que entraron encubiertamente y empezaron a meter ciertas cosas y enseñar ciertas cosas y a convertir, ¿cierto? A convertir en libertinaje la gracia de Dios. O sea, todavía están ahí, no se fueron, todavía están ahí, se están reuniendo, solo que niegan a Dios, niegan al Señor. Pero ¿cómo así? Si es una iglesia que se reúne supuestamente para el Señor y se han metido muchas cosas y todavía se reúnen, ¿cómo entonces están en apostasía? Pues muy sencillo. Ese niegan a Dios y niegan, quiere decir que ya se perdió la esencia de por qué era que se reunían. Le voy a explicar. Un cristiano normal, alguien que se convierte al Señor y comienza a congregarse, entiende y sabe que uno se reúne para primero que todo, hacerle culto a Dios, ¿cierto? Hacerle culto, rendirle culto al único y verdadero Dios. A eso es que se reúne. Sabe que uno se reúne y uno va y ora a Dios. Sabe que uno va y adora y canta a Dios. Sabe que uno va y rinde su vida en postración, en humillación a los pies del Señor. Y sabe que Dios viene y me habla a través de la palabra y me enseña, me exhorta y me ministra. Eso es lo que uno entiende de un culto a Dios. Que es como dice acá, pero fue cambiando la cosa y entonces se reúnen, pero niegan al Señor, niegan a Dios. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque se fue metiendo lo que se llama el término apostasía, empezar a apartarse de, salirse de, y comienza a salirse de esa manera y de esa forma del culto a Dios, por empezar a recibir, a meter otras situaciones que lentamente van socavando la fe, van socavando el principio cristiano, lo que tiene que ser realmente un culto a Dios. Y entonces empieza a meterse cosas que son agradables, son chéveres, pero no son bíblicas. ¿Pero por qué están? Le voy a decir por qué están. Porque ya no le venimos a rendir culto a Dios. Venimos a rendirnos culto a nosotros mismos. Entonces, me voy para la iglesia porque hoy van a ministrar prosperidad y yo necesito platica porque eso está muy duro. Entonces voy a que me ministren prosperidad. O sea, voy por mí, a que me dé, a ver si me gano el chance. Llega al culto y entonces se sienta a esperar que empiece la función. ¿A qué hora es que empieza esto acá? Ya no ora, no busca a Dios, solamente se sienta a esperar que arranque la función. Cuando arranca la función, entonces comienza la alabanza, pero ya no la alabanza a Dios, ya la alabanza a nosotros. Es decir, ese tema toquen lo que ese tema me gusta, ese tema es sabroso, venga, y vamos como si fuéramos a una fiesta, un party, a una discoteca y gritamos, chiflamos, saltamos, eso está bueno, porque es que nosotros no venimos a darle culto a Dios, venimos a darnos culto a nosotros. Mire que yo sudo cuando canto, brinco, salto en la iglesia, yo sudo, hago un aeróbico maravilloso. Entonces ya no voy al gimnasio a hacer aeróbico, no hago aeróbico en la iglesia. Y cuando llega la palabra, o sea, no en ningún momento hay postración ni rendición, porque es que yo no vengo a rendirme, yo vengo a que Dios se me rinda a mí y me dé lo que yo necesito, porque ya le estoy reclamando, declarando y exigiendo que sus promesas se hagan reales en mi vida. Entonces vine a reclamárselas, porque Dios es el que me hace los mandados a mí. ¿Me está entendiendo? Y cuando viene la palabra, que es la que tiene que confrontarme y decirme, usted está grave, hermano, arréglese. Pues la palabra viene a decirme, tú perteneces al reino, el reino aquí, el reino ahora, tú eres hijo del rey, tú mereces casa, carro, beca, vaca, burro, todo, mejor dicho, usted está, pero tú mereces todo, además el universo te debe todo. Y usted sale como un rey, estuvo bueno el culto. ¿Sabe que no es un culto de Dios?
ya es un culto apóstata, el culto fue para mí, todo yo, y salí pero feliz porque ya reclamé todo lo que tenía que reclamarle a Dios. ¿Quién dijo eso? Yo ya decreté, yo ya di las órdenes, porque aquí el rey soy yo. ¿Quién le dijo eso? Entonces, aquí dice que se van metiendo cosas que nos van cambiando la historia y resultamos reuniéndonos, pero reuniéndonos ya no para rendirle culto a Dios, niegan a Jesucristo, ya el culto no es para Él. Venimos a decirle a Él que nos dé lo que nosotros merecemos. Creo que el culto se convierte en que yo gozo, uy, no, eso es muy rico los cultos porque mire, y entonces eso ya cuando apagan las luces y cuando comienzan a echar el humo que huele a vainilla y entonces comienzan las luces, uy, eso es delicioso, es un momento espectacular, es una discoteca. ¿Me está entendiendo? Poco a poco se van metiendo cosas que nos van torciendo, que nos van desviando de lo que realmente es el culto a Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sé que estas cosas, este tema, yo sé que bueno, esto sacude conciencia, sacude corazones. Tal vez algunos ya dijeron, apague eso, no hay que ver eso. No sé. Pero bueno, la palabra hay que enseñarle, hay que predicarla y pues yo estoy comprometido con predicar, entonces aguántenme lo que estoy predicando. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el término apostasía. Ahora empecemos a mirar algunas cosas. Características de la apostasía de los últimos tiempos. Estamos hablando de qué está pasando con la iglesia ahora. Muy bien. Aquí les tengo una fotico. Yo encuentro muchas cosas allí en la internet y bueno, las reviso, las miro y algunas las traigo como para tener ideas. Aquí tenemos, esto es una iglesia cristiana. Este es el líder de alabanza. Dios guarde al hermano Edwin. Este es un líder de alabanza de esa iglesia. Disfrazado de Drácula porque esa noche hicieron culto el día de Halloween. Entonces el disfraz que utilizó el líder de alabanza de Halloween fue disfrazarse de Drácula. Entonces ahí está con su capa de Drácula, maquillaje, aquí tiene como chorriones de sangre, así como que acabó de morder a alguien, los ojos maquillados, su frente, bueno, todo. Ahí está. Es el líder, pero ese día ministró de Drácula porque estamos con el Halloween. ¿Quién le dijo a usted que eso es un culto a Dios? ¿Quién le dijo a usted que eso se hace en la casa de Dios? Que ni fuera la casa de Dios, pero ¿quién le dijo a usted? Esas son cosas que... Eso estaba lleno, la gente decía, ¡hurra, bravo! Y todos disfrazados. ¿Quién le dijo que es un culto a Dios? ¿De dónde sacaron que eso es un culto a Dios? Esas son las cosas que se llaman apostasía, apartarse de, salirse de, irse en contra de. Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cositas pequeñas pero son huecas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿ya? Y no según Cristo. Rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo no encuentro en la Biblia que diga, bueno, el 31 de octubre, mijitos, se disfrazan de cualquier persona de superhéroe. Como hay muchos casos, se pueden buscar por la internet, pastores disfrazados de hombre araña, de Superman, de no sé qué, haciendo el culto de que él es Superman. No, hermano. La Biblia no cuenta, no en ninguna parte dice que nos disfracemos de Halloween y vayamos a hacer el culto a Dios disfrazados de Halloween y de Drácula y de lo que quiera. No, ¿quién dijo que ese era el culto a Dios? Esas son las huecas sutilezas y filosofías que se van metiendo, ideas que no, es que con eso atraemos la gente, pero ¿quién le dijo a usted que la iglesia tiene que volverse igual al mundo o peor que este para atraer a la gente? Discúlpeme. Pero la iglesia está llamada a hacer luz en medio de las tinieblas que tiene el mundo. ¿Qué hace una mariposa cuando todas las luces se apagan, todo está oscuro y solamente usted prende un bombillo en la casa? La mariposa de donde esté se viene volando y viene y busca el bombillo, busca la luz. Eso es lo que tiene que pasar. La iglesia es ese bombillo y esa luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y aquellos que van a buscar al Señor, que quieren arreglar su vida, que tienen problemas con el pecado y quieren ser salvos, correrán a la luz. Pero si yo apago el bombillo para no desentonar, con todo el mundo en oscuridad, ¿a dónde corre la gente? ¿A dónde va el pecador? ¿A dónde van las almas? ¿Qué buscan? ¿A dónde? Si todo está oscuro.
Qué pena, hermano, nosotros no tenemos por qué ser iguales a las filosofías y a las corrientes del mundo, ¿verdad? Entonces, dice acá, la gente no solo será seducida o engañada por espíritus malignos, sino que también escucharán doctrinas de demonios, es decir, van a aceptar doctrinas falsas como verdaderas, ¿cierto? Como verdaderas. Entonces, sigamos mirando acá. Vendrá el tiempo cuando ni las iglesias van a tolerar ni soportar la sana doctrina. La gente va a asistir a la iglesia solo para oír lo que le conviene. ¿Eso le suena a hoy en día? ¿A 2020? Hay gente que va a la iglesia es porque sabe que allí le van a decir lo que quiere oír, lo que le gusta oír, lo que le da alegría oír. Yo a veces miro apartes que salen así en Face y en otras cosas y salen aparte de extractos de predicaciones donde digo, ¿este quién es? ¿Y qué estará diciendo? Y pum, escucho. Y claro, una iglesia hermosa, grande, llena, una multitud y tú diciendo, Padre, aleluya. Pero ¿y qué es lo que le está enseñando? Y bueno, lo que está enseñando es que, ¿sabes qué? Tú eres hijo de Dios y tú mereces la riqueza y tú estás en no sé qué y tú puedes reclamar y pisotear y... no, pues claro, están diciendo lo que les gusta. Mira esa montonera. Qué triste, ¿verdad? Que habiendo tanta gente sentada allí no se les dé una palabra que confronte la vida, que lo ponga a pensar, a reaccionar, a recapacitar, que es lo que debe hacer la palabra. Dice, la gente se va a desviar de la verdad y se volverán a los mitos y a las fábulas. Eso es apostatar, volverse a los mitos y a las fábulas. Los cristianos vivirán una vida fría, ¿cierto? La insensibilidad hacia la santidad de Dios, hacia las cosas de Dios. Estas son las gráficas. Estos son iglesias, congregaciones mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, le voy explicando. Aquí está el pastor ministrando aquí a una oveja. El término que se usa allí es la saliva ungida. ¿Qué es lo que hace aquí el predicador? Toma agua y toma agua, se coge el vaso, toma agua y entonces ministra a los creyentes diciéndoles que abran la boca y él les escupe esa agua que él tomó, se la escupe en la boca a ellos porque de esa manera reciben la unción. Esa es la saliva ungida. Aquí aparece otro, el predicador está con el pie dándole una patada, pues haciéndole presión al estómago de esta hermana que está ahí sentada. Esa es la patada ungida. Entonces al que él pise se queda ministrado. ¿De dónde sale eso? Aquí tenemos otro. Se llama el cigarrillo ungido. Entonces el predicador les da un cigarrillo a cada uno de los que tienen problemas con el cigarrillo, porque cuando estén en el culto fumándose el cigarrillo, entonces se van a curar del cigarrillo. Qué interesante método. Este aquí está haciéndole beber al creyente un sorbo de gasolina. Se llama así, gasolina ungida, la administración. Le está dando a beber gasolina porque cuando toma gasolina, entonces ahí recibe el poder y la unción. ¿De dónde sale eso? Y es gente que se amontona. Simbolismos y cosas que se están utilizando dentro de la iglesia. Aquí tenemos una gráfica de la diosa Isis. Esta es la diosa Isis, una diosa pagana. La diosa Isis, mírela acá, es una gráfica de ella. Y aquí tenemos una hermana vestida prácticamente con el mismo atuendo, haciendo una serie de bailes hebreos dentro de la iglesia. Acá tenemos un predicador pidiendo traer tierra de su finca, tierra de su granja, tierra de su lote, en tarritos. Aquí están los frasquitos, porque él va a orar para bendecir la tierra. Eso es lo que se conoce, o lo que hacen los ancestros como el ritual de la Pachamama. Pachamama es la tierra, entonces hace un ritual de bendecir la Pachamama y pues ahí en la iglesia ya traen tierra y oran por la Pachamama. ¿Qué más tenemos aquí? Metafísica en la iglesia. Metafísica en la iglesia. Bueno, más adelante haremos un estudio sobre este tema propiamente. Metafísica en la iglesia. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Y cuáles son las prácticas metafísicas que están dentro de la iglesia hoy en día? No voy a ahondar mucho en esto porque esto es un tema independiente. Pero para que usted entienda que esto está pasando en la iglesia, escuche esto. Yo declaro, yo decreto, yo recibo, yo arrebato. ¿Ha escuchado eso en los cultos? Las corrientes del cielo se mueven a tu favor.
En este año sí tendrás éxito. Somos borrachos espirituales con la risa santa. Pacta y recibe tu milagro. ¿Sabes que los billetes hablan? Hagamos un acto profético, etcétera, etcétera. ¿Has escuchado esas frases? Esas frases tienen que ver con lo que se conoce como metafísica en la iglesia, pero eso lo estudiaremos más adelante. ¿Qué más tenemos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, aquí tenemos un libro. Este es un pastor muy famoso, muy conocido. De hecho, fue el pastor de un personaje muy famoso también dentro del ámbito cristiano, cantante. Autor de 7 libros, mira lo que dice. Autor de 7 libros de la mejor metafísica cristiana. Ese es el escrito. Autor de 7 libros de la mejor metafísica cristiana. Escuche el término. Esa es la portada del libro. De la mejor metafísica. Es pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos. Autor de 7 libros de la mejor metafísica cristiana. Pregunto, ¿existe la metafísica cristiana? No sé, cuando hagamos el estudio sobre este tema lo vamos a entender mejor. Dice su portada del libro: tú eres un perdedor patético. Interesante, ¿no? Tú eres un perdedor patético, pero puedes llegar a ser como yo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Su libro me dice a mí que yo soy un perdedor patético, pero que si me esfuerzo puedo llegar a ser como él. ¡Oh, qué bueno! ¿Cierto? Y su libro dice 7 razones por qué ignorando la Biblia se vive mejor. Yo estoy hablando de un pastor cristiano. Dice su libro 7 razones por qué ignorando la Biblia se vive mejor. Ignorando la Biblia se vive mejor. Uf, interesante, ¿no? Hay que comprarlo. Aquí tenemos otro personaje también muy famoso. Se dedicó ahora a hacer pinturas, pinta. No sé si es su hobby o qué, pero ahora se dedicó a pintar. Y ella ha llamado que sus cuadros, sus pinturas son pinturas proféticas. Entonces ella lo que hace es que tú le llamas y le dices, mira, yo necesito que me profetice. Entonces dices, listo, te voy a hacer la pintura. Y le hace una pintura y con la pintura se la vende a usted. Y con esa pintura lo que está ahí es la profecía que te da a ti. Entonces ahora venden cuadros proféticos. Interesante, ¿no? Esto es interesante. Bueno, muy bien. Sigamos. Acá tenemos un afiche. Esto es un cartel, un afiche. Se llama Lumination. ¿Cierto? Dice el cartel: conoce más sobre la fiesta electrónica cristiana más grande de Latinoamérica. Esto es una invitación a una fiesta cristiana, la más grande de Latinoamérica. No te pierdas hoy la transmisión en vivo, etcétera, etcétera, por YouTube, yo no sé qué más. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ahí en esto? Sencillo, la iglesia se transformó en humo, luces apagadas, luces psicodélicas, luces electrónicas, digitales, ¿cierto? Y la mejor música. Aquí están los hermanos, ve, aquí agarran a uno y lo llevan brincando, lo llevan así entre la multitud, por encima brincando, igual que un concierto de rock o lo que usted quiera. Bueno, interesante esto, ¿no? Yo no encuentro esto en la Biblia por ningún lado, pero ahí está. Aquí este predicador también, bueno, tiene unas cajitas, y esas cajitas se llaman Water, no sé qué, Christian. Es decir, agua de la mañana, se llama la cajita Morning Water, que significa agua de la mañana, poder de resurrección. Entonces, él vende las cajitas de agua porque usted le compra las cajitas de agua y en la mañana usted se levanta, se toma su cajita de agua y le da el poder de la resurrección. ¿Quién dijo eso? Pero eso es lo que está en furor. Aquí tenemos otra gráfica. Tenemos otra gráfica aquí. Esto es interesante. Todo eso que usted ve acá, esto que usted está viendo, bueno, usted a simple vista dice que estos son grupos rockeros y muchas cosas más. Pero estos son grupos de alabanza. Las bandas de alabanza. Mira. La introducción y aceptación en la iglesia de cuanto estilo de adoración extravagante vaya surgiendo, ¿ya? Bailes cristianos, etcétera, etcétera. Los estilos de adoración sensuales de parte de músicos, vocalistas y cantantes afeminados. Este es un grupo muy famoso, llegó a ser en una época de rock
cristiano, mire. Todos los chicos con sus melenas y todo eso, parecen chicas. Ahí están, eran los de la alabanza. Y yo personalmente conocí creyentes jóvenes que usted les decía, ¿qué estás escuchando? Y estaba escuchando a este grupo en particular, ¿ya? De música rock cristiano. Aquí tenemos, mira, otro grupo también conocido, más, mira estas pintas como para, ¿cierto? Uno hacerse el mismo peinado. Aquí tenemos esto, vea, mira, todo esto es adoradores. ¿Quién le dijo a usted que esto es la actitud de un adorador? Perdóneme, pero esto no es así. Esto se llama apostasía. Usted, si yo no le digo que estos son grupos cristianos, usted me dice que esos no son cristianos. Pero estos son grupos cristianos, famosos. Esto quiere decir que eso se llama introducción y aceptación de estilos y formas y maneras que el mundo ofrece, que personas pseudocristianas toman y se vuelven famosos, porque hoy en día pues es lucrativo vender a los cristianos música. O sea, esto se está poniendo bueno. De hecho, ya usted ve que aparecen incluso cristianos ganando premios Grammys, que es un premio que se da a los artistas del mundo. Pero ya eso está pasando. Bueno, miremos algo más. Aquí tenemos otra actitud. Esto que usted ve acá es una iglesia cristiana. Lo que está sucediendo acá, lo que está sucediendo en este gráfico, por eso usted le ve las bufandas a todos, bufandas de arco iris, porque en esta iglesia cristiana protestante en Alemania Occidental aprueban el casamiento homosexual. Entonces ellos están felices en el culto porque se van a empezar a casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Iglesia cristiana. Eso va totalmente en contra de los principios bíblicos. Pero lo que estamos hablando es que apostasía no es solamente apartarse, es seguir ahí, pero ya sin Biblia y sin Cristo. Es ir en contra de eso, es cambiar los principios por los que a uno le parecen, los que a uno le gustan. Pues entonces aquí está una iglesia cristiana protestante que se dedicó entonces ahora a aprobar el casamiento homosexual, cosa que la Biblia condena totalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, en este culto se les está enseñando cómo caer postrados ante el Dios dinero. Entonces, si usted quiere dinero, tiene que botársele en plancha a los billetes para que eso llame dinero y dinero y dinero. En una iglesia cristiana, ¿quién le dijo a usted que eso es un culto a Dios? Entonces, encontramos que la apostasía trae desprecio a la instrucción. De ahí la eliminación de la escuela dominical. La gente ya no va a escuela dominical. El término escuela ya significa que hay un maestro, que hay un texto y que hay estudiantes. Pero la gente no quiere estudiar Biblia. La gente no le interesa estudiar Biblia. La gente quiere es que los unjan y que les enseñen a ser superhéroes, pero no estudiar Biblia. El materialismo de las iglesias, ministros y fieles. Hoy en día la gente vive en pro del dinero. Dinero, dinero. Entonces por eso le dice a usted, ¿necesitas un milagro? ¿Tú necesitas que Dios te sane? ¿Necesitas que Dios te alivie? Llama ahora, pacta ahora, envía tanto, inmediatamente. Tú envías el dinero y entonces el milagro va. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fundamenta eso? Totalmente antibíblico. Pero la gente... Ay, ya, espere ya muy y mando. Pero vaya, diga usted en la iglesia, hermanos, necesitamos hacer entre todos aquí una contribución para poner unos ventiladores que están en mucho calor, nos valen tanto, a ver, entre cuántos y vamos... Uy, no, ya van a pedir plata y para unos ventiladores. Pero vaya, dígale usted, llama ahora, mande tanto por tu milagro y ya están consignando el doble. Porque el milagro, ¿verdad? Entonces hoy en día se volvió materialismo. Entonces hoy en día el culto se volvió materialismo, se volvió dinero. Aquí tenemos otra gráfica. Esta gráfica tenemos acá que están realizando unos bautismos, ¿ya? Esto es lo que, bueno, he colocado el nombre como libertinaje. Aquí están haciendo unos bautismos. Están aquí un joven de la iglesia, aquí un pastor, y están bautizando unas chicas. Y las chicas están con puros chorecitos, bueno, diríamos chorecitos calientes, ¿no? Están bautizando a las muchachas. O sea, de cualquier manera, de cualquier forma, sin ningún temor a Dios, sencillamente, bueno, vamos a bautizar a esta hermanita así. Entonces, esto se está dando, se está abriendo la puerta de una manera tremenda. Aquí, ¿qué tenemos? La arrogancia por el ministerio de apóstol y el humanismo. Hubo una época en que sencillamente nos llamábamos pastores. Después vino otra época en que entonces comenzó a surgir los profetas.
Entonces todos querían ser profeta, yo soy profeta y el profeta y el profeta. Y después ya no les sirvió pastor, no les sirvió profeta. Entonces ahora querían ser algo más. Entonces ahora ya surgió la ola de la apostolitis, que ese es otro estudio que también tengo ahí para algún día darlo. Lo he dado a la iglesia en algún momento, pero bueno, volverlo a compartir. La apostolitis, entonces ahora todos son apóstol, todos son apóstol. Y aquí tenemos entonces el humanismo, el yoísmo, ¿cierto? El egocentrismo. Entonces ya el culto no es a Cristo, el culto es a yo. Entonces cuando ya se llega a la iglesia no es el Señor está aquí, no es ya viene el gran iluminado que se va a encaramar allá, ¿cierto? Ya el culto es al iluminado y el iluminado exige su culto y etcétera, etcétera. Eso se llama apostasía y está pasando hoy en día a nivel mundial. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un libro, se llama Apóstoles y Profetas, del Tarot y la Numerología. Escúcheme, estoy hablando de cristianos. Apóstoles y Profetas del Tarot y la Numerología. Guía profética del año 2013, el año del triángulo y del ojo divino. Interesante. Esta que está aquí es una gráfica de los Illuminatis. Esto, masonería. Aquí hay como una carta, un mapa astral con un pentagrama satánico. ¿Ya? Yo conocí un poquito de esto. Entonces, esto que está aquí, si usted me dice que esto es cristiano, yo le digo esto es satánico. Todo lo que está aquí, la simbología y lo que hay acá, esto es satánico. Pero hay un profeta, un apóstol. Ahí está. Tenemos aquí otro afiche. Este afiche dice restauración apostólica. Escuche, restauración apostólica. Mire, este personaje que es un pastor que fue muy famoso, él ya murió en un accidente de avión hace unos años. Este pastor inició un mover profético y apostólico y incluso llegó a decir que definitivamente Dios lo había mandado a que se fuera por todos los países del mundo a ministrar a los pastores y a activarles sus ministerios y activarles sus dones y activar apóstoles y activar profetas, porque es que Él es el único que puede activarlos. Bueno, eso suena como cuando a usted se le desactiva la SIM card del celular, ¿cierto? Usted va a que se la activen. Este va activa, entonces él va y activa pastores y activa. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Eso se llama apostasía, apartarse de la verdad. Hasta donde yo encuentro en la Biblia, Dios llamaba. El Señor llamó a sus discípulos, Dios llamaba a sus profetas, Dios llamaba a sus hombres, Dios llama, Dios capacita, Dios envía. Pero no, ya usted solamente necesita que vayan y lo activen porque está desactivado. Surge con este pastor que está aquí también, que surge el movimiento apostólico. Entre ellos se la pasaban activando y desactivando. Aquí tenemos otros más, aquí hay más, etcétera, etcétera. Este otro afiche nos dice el ministerio profético. Y hay una serie de pastores allí que están promulgando el reino aquí, ahora. Libros como El hombre versus la gloria. Reino de Dios ahora, ministerio reino de Dios ahora, etcétera. Bueno, eso se llama humanismo, ¿cierto? Eso se llama libertinaje, se llama fábula, se llama desconocer la palabra de Dios y dedicarse a todo lo que tiene que ver con cosas que no tienen fundamento bíblico, solo son modismos, modas que llegan, olas que llegan. Oiga, mira, aquella iglesia se llenó porque allá pusieron, qué sé yo, tal cosa, ¿no? Entonces pongamos lo mismo acá para que también se nos llene. ¿Quién le dijo a usted que un ministerio de éxito es que en la iglesia hayan 5,000? Oh, muy lindo y muy bello, pero eso no significa éxito. Éxito significa poder enseñar la palabra, compartir la palabra, edificar una a una las vidas con la palabra de Dios y que un día podamos reunirnos en el cielo y que le digan a uno, creo que nos vamos a conocer allí, nos diga, allá podemos decir, hola, llegaste, hola, él fue mi pastor, qué bendición. Y no uno escondido, agachado y qué vergüenza porque por aquí no están los que yo le prediqué porque es que nunca le enseñé a venir a cómo se viene acá. Entonces la verdad, quiero decir eso, estamos en un tiempo realmente apóstata. Aquí tenemos el otro extremo, crecimiento de doctrinas de hombres, prohibiciones y extremos. Por ejemplo, aquí están las hermanas de un culto donde ellas no pueden ir con la cabeza descubierta, entonces todas tienen que tener su velo. Nadie puede funcionar allí si no tiene el velo puesto.
Aquí tenemos otra corriente teológica donde hay hermanas que tienen el cabello hasta el piso porque es pecado cortarse el cabello. Entonces si se cortan el cabello van para el infierno. Entonces no pueden, jamás pueden cortarse. Mira, aquí tienen los cabellos hasta el piso, vea. Porque es que así es que es. Aquí tenemos estos otros que tienen que dejarse crecer el cabello, la barba y vestirse con túnicas estilo Jesús, según ellos. Estilo Jesús, porque ese es el culto. Todos uniformados estilo Jesús. Eso es crecimiento de doctrinas humanas que también se están filtrando y metiendo dentro de la iglesia del Señor, extremos, ¿verdad? Aquí tenemos esta otra práctica. Iglesia, dice este cartel, Iglesia incita a los jóvenes a vestirse de mujer para atraer a la comunidad gay. Entonces aquí tenemos un hermanito de la iglesia que se viste como una mujer porque de esta manera se va a ganar las almas de los gays. ¿Seguro que eso es lo que dice la Biblia? Porque lo que yo entiendo en la escritura es que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Lo que yo entiendo en la escritura es que las personas que vienen a Cristo, vienen porque son compungidas por el Espíritu Santo, reargudidas de pecado, de justicia y de juicio, y entonces corren a arrepentirse, a buscar al Señor y a arreglar sus vidas y a transformar sus vidas. No se necesita ni empujones, ni con engaños, ni con mañas, porque es que engañado y empujones y a las malas nadie va al cielo. Al cielo van los que voluntariamente reconocen su condición y se arrepienten y buscan a Cristo. Entonces estas prácticas están llegando dentro de las iglesias. Bueno, alcanzamos a terminar hoy, a finalizar. Vamos a mirar algo más. Apostasía. Esto se llama el ecumenismo. El ecumenismo es la reunión de todos los credos y de todas las fees en uno solo, revolviendo todos, no importa, usted adore lo que quiera, que todos vamos para el mismo lugar, que es el mismo Dios. Eso se llama ecumenismo. Aquí tenemos, este fue un pastor, todavía es un predicador en Estados Unidos, llegó a ser muy famoso, muy conocido, también por algunas herejías muy bárbaras, pero aquí tenemos en una comunión, ¿verdad? En una participación con el jerarca de la Iglesia Católica. De hecho hay pastores que han ido allá a pedir su bendición y todo. Este es un folleto que sacó precisamente su misión, ¿verdad? Y es la siguiente, mire: con la misión de llevar a los evangélicos a los pies de Roma. Entonces la campaña es: vamos a tratar de evangelizar a los evangélicos y vamos a traerlos. Dice el texto: voy a evangelizar a los cristianos de tal manera que no sepan distinguir entre la mentira y la Biblia. Muchos cristianos que son tibios en su fe serán ganados para Roma. Sus cantantes y sus escritores fueron los primeros. De hecho hay cantantes cristianos que tienen mucha apatía y mucha amistad. Los jesuitas vamos a ganar cristianos para el Vaticano. Mezclaremos el trigo y la cizaña. Tremenda la campaña, ¿no?, que se piensa hacer. Y terminamos con este punto: las causas principales de la apostasía. Causas principales de la apostasía. Ya vamos a estar entendiendo lo que tiene que ver con esto. Causas principales de la apostasía. 1 Timoteo 4:1. Vamos allí. 1 Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso dice 1 Timoteo 4:1. ¿Qué trae apostasía a las vidas? Primero, la ignorancia de las escrituras. Si usted es un creyente que no estudia la Biblia, perdóneme, pero usted es un creyente que es presa fácil de cualquier tipo de viento de doctrina. Si usted es un creyente que no estudia la Biblia, déjeme decirle que usted anda sin defensas. Hoy es entendible que estamos en medio de esta pandemia, entonces la gente dice: ay, que como para subir mis defensas para que no me vaya a dar el COVID. Pues déjeme decirle que si usted no sube sus defensas espirituales, escudriñando y comiendo y alimentándose de la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, pues sus defensas están muy bajitas y no el COVID, no, cualquier viento de doctrina sencillamente lo va a enredar. El confiar ciegamente en los hombres e instituciones. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Está diciendo que tenemos que tener cuidado en lo que se trata en depositar confianza ciega en una persona, porque no conviene, no está bien, así no es. La confianza
total debemos ponerla en nuestro Dios, no más. Pero lastimosamente hoy en día hay grupos que sencillamente, pongámoslo de esta manera, colocan en el pedestal a su líder y el líder recibe toda ovación y sencillamente se va volviendo es un círculo vicioso donde el líder va a exigir más ovación y el pueblo está dispuesto a ovacionarlo más, y cuando se dan cuenta ya Cristo no está por ningún lado sino esa persona. No, nuestra confianza plena debe estar en el Dios de la Biblia, en el Dios creador de todo, en aquel que nos salvó y nos redimió, en Él. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, es fiel, es en quien tenemos que poner nuestra confianza, ¿ok? Confiar en su palabra. Bien, entonces, confiar ciegamente en hombres e instituciones. Es triste decirlo, pero dentro de la iglesia a nivel mundial se mueve eso. Hay predicadores que son prácticamente intocables. O sea, a nadie se les puede acercar, usted no lo puede tocar porque entonces si usted lo toca le roba la unción, usted no se le puede arrimar, tiene sus escoltas que nadie lo toca, el iluminado llegó. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde? Si el Señor, mano, se sentaba con ellos, comía con ellos, subía a la barca con ellos, andaba con ellos, iba al monte con ellos. O sea, se tiraba al suelo ahí con ellos, se sentaba en la hierba ahí del monte a predicarles y estaba con ellos. ¿Quién le dijo a usted que un hombre de Dios tiene que andar así elevado, que nadie me puede tocar, nada se me arrime porque soy intocable? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿De dónde sacaron eso? Eso es lo que el mundo da, eso es lo que el mundo ofrece, pero eso no es lo que el Señor enseña. Confiar ciegamente en hombres e instituciones. Hay gente que piensa que si no pertenece a una X o Y misión o denominación, sencillamente se va para el infierno, ¿ya? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen: si usted no es testigo de Jehová, no es de los 144,000, luego usted no va al cielo, usted no pertenece al reino de Dios. ¿Quién le dijo eso? Entonces, hoy en día hay gente que llega a creer que Cristo no lo salva el letrero que está puesto afuera en el templo. Eso es falso de toda falsedad, pero la gente cree eso. La desobediencia a la palabra de Dios, eso es otra cosa que lo hace caer en apostasía. El hecho de que Dios enseñe en su palabra, pero yo no estoy dispuesto a hacer lo que Dios dice. Eso se llama desobediencia a la palabra de Dios. Dios enseña esto, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo, no estoy dispuesto a caminar como Dios dice, y esto causa que la persona comience a apartarse porque no le llama la atención lo que Dios dice. Entonces él empieza a decir lo que a él le parece que es mejor. Eso trae apostasía. Otro punto, la falta de consagración. La falta de consagración. Hoy en día dentro de la iglesia del Señor se vive la falta de consagración. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, yo conocí, veía por ejemplo como los jóvenes de la iglesia llegaban y llegaban 1 o 2 horas antes al culto y se postraban en el suelo, en la plataforma, en la silla, y lloraban y gemían delante de Dios y le pedían: úsame Dios, lléname de tu gloria, Padre, que yo sea tu instrumento. Y usted decía: necesitamos un predicador, y eso venían 4, yo quiero servirle a Dios, pastor, ¿qué hay que hacer? Vaya hoy en día, mano, ¿qué pasa? Que no buscan a Dios, que no, es que llegan tarde, no participan en el tiempo de oración, de clamor, no hay una lágrima, no salen lágrimas por ningún lado. Vaya, diga usted: necesitamos un joven, un hombre, una mujer de Dios, no hay, nadie quiere, nadie le llama la atención. Eso se llama frialdad, eso se llama falta de consagración. La gente no se quiere consagrar a Dios, porque se ha cambiado la mentalidad esa que Dios me da todo, me cumple todos mis sueños y mis ideales. Ya no es de que yo voy a cumplir los sueños a Dios o los ideales a Dios, entonces me rindo para que Él me use. No, ya la cuestión es: no, yo vivo como sea, pero que Dios a mí me cumple y me dé todo lo que necesito. Eso es falta de consagración. Eso trae apostasía, porque cuando no hay consagración, pues muchas cosas se van a adentrar allí. La falta de compromiso con Dios y consigo mismo. En ocasiones ya uno ve que dentro de la iglesia del Señor ya se ha convertido más en un club social que en un lugar donde se llega a rogar, a implorar, a buscar el favor de Dios, a llorar en la presencia de Dios. Ya no hay compromiso con Dios. No, si puedo, si no puedo, no. O sea, no hay compromiso. Ni siquiera compromiso consigo mismo, ¿verdad? El tomar métodos y prácticas del mundo para meterlos en la iglesia. Entonces, ¿qué funciona en el mundo? ¿Qué tiene éxito en el mundo para traerlo a la iglesia? Entonces, no, mira que en el mundo está la moda de: no, pues metamos esa moda a la iglesia porque es que eso funciona. No, yo veo en la escritura
que lo que se hacía en la iglesia primitiva y crecía de una manera exorbitante era que la gente sencillamente vivía para Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, predicaban por el templo, en las calles, por las casas, y buscaban de Dios y eran llenos de la presencia de Dios. Era todo lo que hacían. Y nos alcanzó hasta nosotros hoy, siglos después. Esa iglesia primitiva se desarrolló hasta que nos alcanzó a nosotros hoy. La pregunta es, ¿será que nosotros como pueblo de Dios estamos alcanzando a otros como alcanzaron ellos a nosotros? No sé, queda de tarea. Pero yo lo que sí veo es que si no tenemos cuidado, amados hermanos, estamos en medio de tiempos peligrosos. Tiempos donde realmente la apostasía se está desarrollando, la apostasía está creciendo, la apostasía se está desbordando. Y así como dijo alguien, agárrese quien pueda. Definitivamente el camino es andar por la palabra, caminar por la palabra, buscar a Dios, vivir una vida realmente de entrega al Señor, para que Dios nos ayude, amados hermanos, a perseverar en medio de todas las cosas que están sucediendo. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12 dice. Zacarías está antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Anterior está Zacarías. Capítulo 7, verso 11 y 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras de Jehová Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mire la actitud. Dios les habló, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron las espaldas. Taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón duro, sólido, firme, como el diamante, para no oír la ley ni la palabra que Dios les había enviado otra vez. ¿Será que eso está pasando hoy? Vaya, predique usted un mensaje un tanto durito, que pise callos, a ver cuántos creyentes quedan y cuántos dicen, no, ese pastor no tiene amor, predica sin misericordia, yo por ahí no vuelvo. Pero hermano, yo solo estoy predicando la palabra, yo no me estoy inventando nada. Estoy predicando lo que dice la Escritura. Entonces, eso está sucediendo en este tiempo. Y quiero decirle, para terminar aquí, si usted va a Apocalipsis, en Apocalipsis aparece, a partir del capítulo 2, en Apocalipsis aparece capítulo 2 y capítulo 3, usted encuentra las 7 cartas, los 7 mensajes que se le envían a cada una de las 7 iglesias en Asia Menor. Apocalipsis capítulo 2. Y usted encuentra allí que se le envía a carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pues bien, para resumirle, cada una de estas cartas tenía un propósito específico y era tratar algunas situaciones que estaban pasando dentro de esa iglesia como tal. Pero también, por otro lado, cada una de esas cartas a esas iglesias específicas en Asia Menor representa un tiempo, una época, unas fechas del desarrollo de la iglesia a nivel global. Prácticamente casi que los primeros 100 años están representados entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, donde hubo persecución, sufrimiento, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos va simbolizando estas etapas. Pero quiero decirles que para este tiempo y para este momento, según el calendario, digámoslo que según por fecha, nosotros estamos viviendo entre el mensaje a la iglesia en Filadelfia y estamos prácticamente entre el mensaje de la iglesia a la Odisea, que es la última. Entonces, ¿por qué le digo que estamos ahí? Porque estamos en medio de dos aguas. Está la iglesia en esta época que está esperando al Señor y que está viviendo según la iglesia de Filadelfia. Pero también la apostasía está llevando a que esto se revuelva y se mezcle tanto, se sacuda tanto, que también hay gente que cree que es la iglesia y que están esperando al Señor, supuestamente, pero están viviendo según la iglesia en la Odisea. Entonces quiero terminar siendo justo con el tiempo y siendo justo con la enseñanza. Quiero terminar leyéndole este mensaje, que es el que tiene que ver con este tema de apostasía y tiene que ver con el llamado de atención a aquellos que de pronto están entrando o se están moviendo en esta corriente apóstata. Un llamado de misericordia de Dios para decir,
pilas, arréglese porque esto está complicado. Entonces, en esta época, en este tiempo, estamos entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia en Laodicea. La iglesia de Filadelfia habla del amor filial, de la iglesia que se aman como hermanos, que evangelizan, que predica, una iglesia misionera, que lleva el mensaje, que lucha, pero que quiere alcanzar al perdido, que hace la obra con sacrificio, pero sigue presentando a Cristo con humildad, con amor. Esa es Filadelfia. Pero también en esta época está la iglesia de la Odisea, que es la que tiene que ver con la apostasía. Y mire lo que se le dice a la iglesia en la Odisea, y con esto termino. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y le va a empezar a decir ciertas cosas a la iglesia en la Odisea. Quiero aclararle que la iglesia en la Odisea es una palabra compuesta de dos palabras, laos y dique. Laos significa gobierno y dique del pueblo. Entonces, prácticamente lo que propone ese nombre es que el pueblo gobierna. ¿Qué está sucediendo en el tiempo de apostasía? Que el pueblo gobierna. Ya el pastor no puede decir: amados hermanos, esto no se permite aquí, porque dicen: ay no, qué charro, vámonos de aquí. Toca es: hermanitos, ¿qué quieren que hagamos? Dígame y lo hacemos, dígame para que vengan. ¿Qué quiere que hagan el culto? Ah, entonces pastor, esto es lo que tiene que hacer, si quiere que vengamos. Ay no, sí hermanitos, vamos a hacerlo. Eso es lo que representa la iglesia en la Odisea. El pueblo manda, el pueblo gobierna. Por eso hay un desorden. Mire lo que le dice el Señor a esta iglesia apóstata: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, apostasía, tibieza, frialdad, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué le causa a Dios la iglesia que cae en apostasía? Vómito le causa a Dios. Lo vomitaré de mi boca. Porque tú dices, el Señor le está diciendo: miren lo que ustedes dicen. Ustedes dicen: yo soy rico. ¿Le suena? Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le responde el Señor. Por tanto, viene el consejo, la advertencia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aparece un verso, que es el versículo 20, que si usted no lo sabía, es un versículo que se ha utilizado por años, por décadas, para regalárselo y compartírselo al inconverso, para que le abra la puerta de su corazón a Cristo. Pues si no lo sabía, sépalo, que este versículo del capítulo 3, versículo 20, no es un versículo para inconversos. Este versículo no es para que nos ganemos un alma diciéndole que abra la puerta del corazón. El contexto de este versículo es un versículo netamente para creyentes. Esto es para iglesia. Escuche, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le está diciendo eso? A los hermanitos de la iglesia en la Odisea, hermanos que gobiernan, los que mandan al pastor, los que dicen qué se hace y qué no se hace en la iglesia. Dice aquí, ustedes que están en una apostasía tremenda: yo estoy a la puerta y llamo. Si ustedes me sacaron de la iglesia hace tiempo, pero aquí estoy tocando otra vez. Si alguien abre la puerta, me deja entrar, o sea, me vuelven a permitir ser el señor del culto, el señor de la iglesia, dice entonces, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, está diciendo el Señor: vamos a ver qué rescato de allá, de la iglesia del último tiempo que se volvió apóstata. Vamos a ver qué rescato. Entonces, estamos entre esas dos aguas, ¿verdad? La iglesia que quiere hacer las cosas bien y la que quiere hacer lo que el pueblo manda. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina, esa es la última carta a la última iglesia. Amados hermanos, estamos caminando en tiempos peligrosos. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que en nuestra humanidad
o mejor, yo diría, en nuestra carnalidad, hay muchas cosas que quisiéramos que estuvieran en la iglesia. Ay, traigamos, metamos. Amados hermanos, este es el manual de vida y de conducta que nos dice cómo se vive en la iglesia. Así de que, lastimosamente, no hay cosas que no podemos negociar, hay cosas que no podemos traer, hay cosas que no pueden estar, porque sencillamente no son bíblicas, pertenecen a fábulas, a ideologías, a oleadas, a corrientes, que no pertenecen al culto y a la iglesia del Señor. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de bendición, que haya sido edificado, espero que le haya gustado la enseñanza, que no se haya sentido molesto conmigo y se sintió incómodo con la palabra, pues gloria a Dios que la palabra nos acuda y nos despierte. Pero estamos viviendo los tiempos finales y es necesario que entendamos esto, comprendamos esto y caminemos lo más justos a la palabra de Dios, ya que es la única seguridad que tenemos de caminar bien. Así que, amados, quiero terminar orando, quiero pedirle a Dios que nos siga ayudando y nos siga dirigiendo. Padre bueno, maravilloso Dios, te agradezco tu bondad, tu misericordia, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, gracias por esto, Señor. Yo te pido que cada vida que haya podido participar haya sido edificada, bendecida, Señor, que se abran los ojos a aquellos que tal vez tenían vendas, que puedan ver, que puedan entender. Te pido que nos sigas ayudando, Señor, que sigas derramando de tu gracia y de tu favor. Bendice a cada vida, edifica a cada vida. Si alguien, Señor, ha estado tal vez, desviándose de alguna manera, en medio de estas cosas, Señor, que tú puedas tocar a la puerta de su corazón y que esa persona entienda y abra su corazón para que la vida se encamine. Yo te pido que bendigas cada familia, cada hogar, Señor, a los amigos que se han conectado. Gracias, Señor amado, por sus vidas. Ayúdales, guárdales y cuídales. A ti la gloria por siempre, eterno Dios. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones, les amamos y les extrañamos.